Bienvenidos al estudio de Pepe Ávila, un lugar, un espacio más bien para estudiar las Escrituras, donde de manera sencilla y sin ninguna connotación religiosa queremos encontrar la verdad que apliquemos a nuestro diario vivir. Así que sean bienvenidos al estudio de Pepe Ávila. En esta ocasión vamos a ver la parábola del trigo y la cizaña. Entonces, esta es otra de las parábolas junto con la del sembrador que Jesús les explicó, les dijo un poco qué significaba cada cosa. En otras palabras, la alegorizó un tanto. Generalmente las parábolas tienen esa verdad que tienen, o sea, una verdad central, y en este caso esta parábola también lo tiene, solo que a diferencia de todas, solo la del sembrador y esta les dio una explicación. Y bueno, vamos a analizar todo eso y vamos a sacar esa verdad que a nosotros nos atañe y que es muy importante para aplicarla a nuestro diario vivir. Así que vamos a ver entonces, la cita que vamos a ver está en Mateo capítulo 13, versos 24 al 30 y del 36 al 43. Ahí es donde está prácticamente la cita. Y dice: Jesús les contó otra parábola. El reino de los cielos puede compararse a un hombre que sembró buena semilla en su campo. Pero mientras los hombres dormían, vino su enemigo y sembró cizaña entre el trigo y se fue. Cuando el trigo brotó y produjo grano, entonces apareció también la cizaña. Y los siervos del dueño fueron y le dijeron: Señor, ¿no sembró usted buena semilla en su campo? ¿Cómo pues tiene cizaña? Él les dijo: un enemigo ha hecho esto. Y los siervos le dijeron: ¿quiere usted que vayamos y la recojamos? Pero él les dijo: no sea que al recoger la cizaña arranquen el trigo junto con ella. Dejen que ambos crezcan juntos hasta la cosecha. Y al tiempo de la cosecha diré a los segadores: recojan primero la cizaña y átenla en manojos para quemarla, pero el trigo recójanlo en mi granero. Entonces Jesús dejó a la multitud y entró en la casa. Y se acercaron sus discípulos diciendo: explícanos la parábola de la cizaña del campo. Jesús les respondió: el que siembra la buena semilla es el Hijo del Hombre, y el campo es el mundo. La buena semilla son los hijos del reino, y la cizaña son los hijos del maligno. El enemigo que la sembró es el diablo. La siega es el fin del mundo, y los segadores son los ángeles. Por tanto, así como la cizaña se recoge y se quema en el fuego, de la misma manera será en el fin del mundo. El Hijo del Hombre enviará a sus ángeles y recogerá de su reino a todos los que son piedra de tropiezo y a los que hacen iniquidad, y los echarán en el horno de fuego. Allí será el llanto y el crujir de dientes. Entonces los justos resplandecerán como el sol en el reino de su Padre. El que tiene oídos, que oiga. Así que ahí tenemos la escritura, y tenemos entonces la parábola en sí, y luego la explicación que Jesús le dio a sus discípulos, porque tampoco entendieron exactamente cómo estaba la cosa. Así que vamos a ver primero el sembrador y la semilla, y vamos a verlo rápidamente para poder establecer todo esto que Jesús dijo. El sembrador bueno, primeramente. Así que hay un sembrador bueno que siembra su campo de buena semilla, y uno malo que siembra semilla mala en el campo del buen sembrador. O sea, mala onda, ¿verdad? Porque está haciendo una maldad, ¿verdad? Así que está ese sembrador bueno y está ese sembrador malo. Mateo 13:37 dice: Jesús le respondió: el que siembra la buena semilla es el Hijo del Hombre. Así que en este mundo es Cristo el que está sembrando esa buena semilla.
Es muy importante entenderlo así. Luego está el campo. El campo pues es el mundo en el que vivimos, tanto los buenos como los malos, porque es importante también entender que coexistimos con la maldad. Nunca ha sido la voluntad de Dios sacarnos del mundo. Si hubiera sido eso, pues simplemente nos saca del mundo y ya quedan puros malos aquí en el mundo. Bueno, esa nunca ha sido su intención. Aún Jesús en su oración dijo: no te pido que los saques del mundo, sino que los guardes del mal. Así que es muy importante entender eso, porque esa es nuestra posición aquí. Vivimos en un mundo de maldad y ahí nosotros debemos de ser esa buena semilla que da un fruto para Dios. Mateo 13:38, la primera parte dice: y el campo es el mundo. Luego entonces está la buena semilla. La buena semilla son los hijos del reino. Es decir, todos aquellos que se identifican con Cristo, que le han aceptado como Señor y Salvador en sus vidas. Esos son la buena semilla del reino. Es muy importante también saber eso. Mateo 13:38, la segunda parte dice: la buena semilla son los hijos del reino. Así que allá tenemos el buen sembrador, y la semilla que él siembra son los hijos del reino en este mundo. Luego entonces tenemos la cizaña. Estos son los hijos del maligno y se identifican con él, rechazando a Cristo y la salvación por él ofrecida. Bueno, uno diría: oye, pero si te están ofreciendo la salvación, la vida eterna, todo el mundo debería entender eso. Bueno, resulta que no es así. Hay mucha gente que no lo entiende así y que definitivamente no quiere eso, ¿no? No quiere nada que venga de Dios, quiere vivir su propia vida, quiere hacer lo que quiera con su propia vida, y bueno, tiene ese derecho. Eso lo convierte en cizaña, ¿verdad? Son hijos del maligno, que también están en este mundo. Mateo 13:38, la parte C dice: y la cizaña son los hijos del maligno. Así que tenemos el mundo, que es el campo, tenemos entonces el buen sembrador, que siembra semilla buena, tenemos entonces a los hijos del reino, que son la semilla buena, y tenemos los hijos del maligno, que son la cizaña. Y está, pues, obviamente, el enemigo. El enemigo, pues, es el diablo, el adversario, que siempre se opone a los que le aman a Dios y quiere convertirlos en cizaña. Es decir, que se rebelan, lo que él pretende es que se rebelen contra el reino de Dios. Muchos ponen al diablo como si fuera casi Dios, y tenemos que quitarnos esa idea. Él se opone a nosotros. Con Dios no pudo, pues se quiso oponer, lo corrieron del cielo, le dieron un patadón en el trasero, lo expulsaron y adiós. Entonces no es como muchas veces pensamos, no es un enemigo de Dios y tenga la fuerza para oponerse y ser un enemigo de Dios. No la tiene, ya quedó demostrado. Se opone a nosotros, y ese es el punto que nosotros necesitamos entender. Porque muchos tienen un diablote grandote y un diosito chiquito, y eso no es. Cristo Jesús es Señor de señores y Rey de reyes. El diablo no es nadie, es enemigo nuestro y se opone a nosotros, pero su fin pues es el infierno. Ya está preparado todo eso para él y para los que le siguen. Así que Mateo 13:25 dice: pero mientras los hombres dormían, vino su enemigo y sembró cizaña entre el trigo y se fue. Así que esto nos habla de estar siempre alertas, no de estar dormidos, ¿verdad? De estar alertas y no permitir ninguna influencia del maligno en nuestras vidas. Primera de Pedro 5:8 dice: sean de espíritu sobrio, estén alerta. Su adversario, el diablo, anda al acecho como león rugiente, buscando a quien devorar. Así que pues él está buscando quién le dé lugar. No le des lugar tú, no le doy lugar yo, entonces no tiene nada que ver con nosotros, ¿ok? La ciega
La siega es el fin del mundo, como lo conocemos. Es el día que Dios quitará todos los reinos de esta tierra y establecerá su reino. Es el tiempo del juicio de Dios sobre los que se oponen a Él. Si efectivamente habrá un juicio, porque Dios está al tanto de todo, Dios está conociendo todo lo que hacen todos los hombres y Él juzgará a todos los hombres. Mateo 24:14 dice: y este evangelio del reino se predicará en todo el mundo como testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Ahí es donde nosotros debemos estar ocupados, en que la predicación del evangelio se lleve a cabo en todas las naciones. Ese es nuestro trabajo. Luego están los segadores. Los segadores son los ángeles que son enviados a cosechar la tierra. Es decir, que vienen por todos los que aman a Dios y le sirven en medio de la oposición de Satanás y de sus hijos, vamos a decirlo así. El mal no permanecerá para siempre. Es el reino de Dios el que prevalecerá por la eternidad. Si tú estás en el reino de Dios, estás del lado correcto. Mateo 13, 41-42 dice: el Hijo del Hombre enviará a sus ángeles y recogerán de su reino a todos los que son piedras de tropiezo y a los que hacen iniquidad, y los echarán en el horno de fuego. Allí será el llanto y el crujir de dientes. Cabe mencionar que la Biblia es muy clara al respecto. El infierno o el horno de fuego o el lago de fuego fue creado para Satanás y sus demonios, no para los hombres. Sin embargo, si los hombres no aceptan a Cristo, no quieren caminar con Él, bueno, tienen que ir a parar ahí, porque no hay otro lugar a donde vayan a parar. No hay un lugar intermedio. Es eso y eso nada más. Luego entonces tenemos el trigo y la cizaña. Hay que hacer algunas observaciones aquí a este respecto. El trigo, por ejemplo, es una buena semilla, muy fructífera, que ha alimentado al mundo por miles de años. Hoy día consumimos gran cantidad de productos derivados del trigo, o sea, cantidad enorme, ¿verdad? Así que hasta el día de hoy el trigo pues es una semilla importante que alimenta a mucha gente. Mateo 13:26: cuando el trigo brotó y produjo grano, entonces apareció también la cizaña. Así que el trigo brotó y produjo sus granos, ¿verdad? La cuestión es que juntamente con eso apareció también la cizaña. Y la cizaña era una planta llamada Lolium temulentum. Al comienzo era tan semejante al trigo que resultaba muy difícil distinguirlos. Conforme se desarrollaban, se diferenciaban, pero a esa altura ya, cuando ya se podían diferenciar perfectamente bien, pues ya las raíces estaban entremezcladas. Entonces, no se podía arrancar una sin arrancar lo otro. Así que, pues los siervos dijeron eso, ¿verdad? Mateo 13:27: y los siervos del dueño fueron y le dijeron: Señor, ¿no sembró usted buena semilla en su campo? ¿Cómo pues tiene cizaña? Bueno, efectivamente él sembró correctamente, pero alguien vino, ¿verdad?, y sembró en su campo. Esto nos enseña algo que es muy importante: la selección. Hay algo que debemos de entender con mucha claridad. Aún Dios va a hacer una selección. Siempre hay una selección. Dice: muchos son los llamados, pero pocos los escogidos. Es una selección. Así que es muy importante que nosotros consideremos eso en nuestra vida. Que nosotros entendamos y tengamos esa claridad de que nosotros seremos seleccionados para estar con el Padre. Porque muchos son los llamados y pocos los escogidos. ¿De qué depende eso? Bueno, Dios llama a todos, pero no todos hacen caso al Evangelio. No todos hacen caso a Cristo. Muchos solamente son religiosos, solamente van los domingos allá a su reunión, ¿verdad?
Y las reuniones pues, se convierten para ellos, porque la alabanza es de ellos, es algo que les gusta a ellos. Es que esas alabanzas tan bonitas que me gustan, o sea, todas las alabanzas ya no son para Dios, sino son para ellos, ¿verdad? Es decir, mucha gente, aunque haya multitudes en lugares, no quiere decir que todos esos, ya porque están en ese lugar, ya todos esos van a irse al cielo. Bueno, eso no es cierto, habrá una selección. Hay gente que ama a Dios y hay gente que no ama a Dios, aún en los lugares donde se reúnen los que son cristianos. Al final de la cosecha es cuando se separaban ambos granos. Es una selección. Siendo el grano de la cizaña de un color grisáceo, ¿verdad? Pues ya se podía identificar, ¿verdad? Y entonces se tenía que seleccionar porque la cizaña es tóxica también, no apta para el consumo humano y animal. Así que se tenía que hacer necesariamente esa selección. Mateo 13, 29 al 30 dice, pero él dijo, no sea que al recoger la cizaña arranquen el trigo junto con ello. Dejen que ambos crezcan juntos hasta la cosecha. Y al tiempo de la cosecha diré a los segadores, recojan primero la cizaña y átenla en manojos para quemarla. Pero el trigo, recójanlo en mi granero. Ya vimos que los segadores son los ángeles. Así que van a recoger primero la cizaña, va a ver esa selección, y la cizaña será quitada del trigo. Solo el trigo, solo ese grano, solo eso que sembró Dios verdaderamente, solo los hijos del reino son aquellos que irán a la eternidad. Es muy importante considerar eso. Ahora, el enemigo, siempre ha habido personas que por la envidia dañan los campos de otros. De hecho, en el código de la ley romana se menciona este crimen, se le prohíbe y se establece un castigo. O sea, entre la gente, pues es común que la gente por desquitarse o cosas así, pues hagan ese tipo de cosas. En la India también en algún punto la gente decía, te voy a sembrar mala semilla en tu campo. Es decir, siempre ha habido estas cosas, ¿verdad? Pero Jesús usó esto como un elemento para que tomemos atención y para que consideremos que finalmente no es porque, es que son tantos los que no son cristianos, son tantos los que son cizaña, que cómo Dios va a condenarlos. Bueno, pues eso es lo que Dios va a hacer, exactamente una selección. Muchos piensan que es que Dios es tan bueno, ¿cómo va a condenar a todo el mundo? Bueno, aún de Israel dice, solo el remanente será salvo. A Dios no le importa tanto la cantidad, sino la calidad del individuo. Que las personas le amen de verdad, le sirvan de verdad, caminen con Él de verdad. Porque no todos hacen eso. Entonces es muy importante, ¿verdad? Siempre ha estado el enemigo ahí, desde con Adán, ¿verdad? Y quiso destruir la obra que Dios hizo con Adán. Y tú ves, Dios vino al rescate. Y pues bueno, luego el diluvio, y también ahí Dios sacó a Noé con su familia, ¿verdad? Y a las primeras de cambio se empezó a echar a perder ese asunto. Y así es la historia de la humanidad. Es decir, siempre hay trigo y cizaña. Siempre está esto y siempre está el enemigo tratando de desviar a los que son buen trigo para que se conviertan en cizaña. Mateo 13:28 dice, Él les dijo, un enemigo ha hecho esto. Así que es importante saber que efectivamente tenemos un enemigo y al saberlo, pues mantenemos nuestra vida en alerta. Ahora, esta parábola, la razón de la parábola en realidad es para mencionar que efectivamente habrá un juicio final. Esa es la verdad. Y este es nuestro tercer punto, el juicio final. Porque muchas personas piensan, no, pues ya Jesús ya vino desde hace quién sabe cuánto tiempo y pues no pasa nada, ¿verdad? Y nada más está que viene, pero no viene, ¿verdad? Según las personas, ¿verdad? Es que se cansan. Pedro dijo, no, él no se tarda como muchos piensan que se tarda. Él tiene un día destinado y en ese día Él vendrá.
¿verdad? Ahora, el hecho de que haya más, vamos a decirlo así, más gente hostil, eso no quiere decir que ellos están ganando. Nosotros somos ahí esa luz del mundo que el Señor puso aquí en medio de esa hostilidad. Somos los pacificadores, según las bienaventuranzas, somos nosotros los pacificadores en este mundo que no tiene paz. Y bueno, nada más basta ver lo que sucede alrededor nuestro, como hay guerras y se bombardean y se atacan, y bueno, una bola de cosas, ¿no? Es decir, siempre hay una hostilidad, pero eso representa la cuestión de cómo el enemigo ha logrado infiltrarse en la vida de las personas, y él es el que produce eso. Dios no está en eso de las guerras, él no está con eso. Él es pacificador también, y nosotros somos pacificadores también. Así que siempre hay un poder hostil. No debería sorprendernos que siempre hay un poder hostil que está al acecho tratando de destruir la buena semilla. Tenemos la influencia de Dios que ayuda a la semilla a crecer y dar fruto. Y por otro lado, tenemos la influencia maligna que trata de destruir la buena semilla para que no produzca ningún fruto. Así que la lección que obtenemos es que siempre debemos estar alerta, porque en realidad ni siquiera Dios nos obliga, y el maligno tampoco nos puede obligar. ¿Por qué? Porque Dios nos ha dado una libertad de elección, o lo que otros le llaman un libre albedrío. Es una libertad para elegir. Así que yo elijo someterme a la influencia de Dios, o yo elijo someterme a la influencia del maligno. Ni Dios me va a forzar, ni el maligno me va a forzar. Yo decido en qué bando voy a militar, voy a caminar. Y tú también decides eso en tu vida. Así que esto es importante saberlo. Primera de Juan 5:19, sabemos que somos de Dios. ¿Tú lo sabes? Porque algunos tienen sus dudas. Hay personas que a veces tienen un percance, y entonces cuando ya están sintiendo que la pelona viene por ellos, ¿verdad? Luego resulta que no tienen esta convicción de que están del otro lado. Ya he visto ese tipo de cosas. Aquí dice, sabemos que somos de Dios. ¿Tú lo sabes? ¿A ciencia cierta? Es importante que nosotros nos preguntemos eso. Y que el mundo entero, fíjate, entero está bajo el poder del maligno. Así que no debe de preocuparnos que la mayoría no sean cristianos, que la mayoría no hace caso a Dios, que la mayoría vive vidas en el pecado y en la disolución y en toda la bola de barbaridades que hacen los seres humanos. Sabemos que en medio de esa hostilidad nosotros somos de Dios. Eso espero que tú también lo sepas. Ahora, aquí hay una cuestión entre lo bueno y lo malo. ¿Por qué? Porque no debemos apresurarnos a clasificar a las personas como buenas o malas. Yo creo que todos hemos hecho eso. Carecemos del conocimiento necesario para hacerlo. Una persona puede parecernos buena, pero ser mala. Y otra puede parecernos mala, cuando en realidad es buena. ¿No te ha pasado que de repente ves a una persona y simplemente porque la ves te cae mal? Solo porque la ves. Es decir, no te ha hecho nada, no te ha ofendido, no te ha lastimado, no ha dicho nada de ti, pero simplemente porque la viste y no sé qué le viste, te cae mal. Eso es hacer un juicio que no deberíamos de hacer. Porque estamos haciendo un juicio cuando hacemos eso, estamos diciendo que esa persona, o le estamos atribuyendo algo a esa persona. Y es importante que entendamos que Dios no hace acepción de personas, y Él espera que nosotros también nos conduzcamos así. Es importante. Así que no debemos de apresurarnos a clasificar a las personas como buenas o malas.
Primera de Corintios 4:5 dice: por tanto, no juzguen antes de tiempo, sino esperen hasta que el Señor venga, el cual sacará a la luz las cosas ocultas en las tinieblas, y también pondrá de manifiesto los designios de los corazones. Entonces cada uno recibirá de parte de Dios la alabanza que le corresponda. O sea, ¿qué te corresponde? Pues quién sabe. ¿Qué me corresponde? Bueno, solo Dios en ese tiempo hará esto. Así que fíjate, nos dice con toda claridad: no juzguen antes de tiempo. Es importante eso. Claro que hay situaciones que se presentan porque vivimos, como dije, en este mundo hostil. Puede ser que en la oficina, ¿verdad?, tengamos un jefe corrupto, ¿verdad? Bueno, si es corrupto, mientras nosotros no nos corrompamos, estamos del otro lado. Pero si el jefe es corrupto, pues es cosa de él, ¿verdad? Así que no es nuestra labor juzgarlo. Claro que no somos tontos y no por eso, ahí no veo nada. Bueno, yo veo, pero digo, bueno, esa es su bronca, esa es su situación, y bueno, pues él dará cuentas a Dios de esto, ¿verdad? En cierto momento él dará cuentas a Dios, ¿verdad? Así que, pues yo no soy juez, no tengo por qué juzgar. No debemos juzgar. Finalmente las personas, y fíjate bien, no serán juzgadas por un acto o un estadio en particular de su vida, sino por su vida entera. Uno puede pecar gravemente y arrepentirse, convirtiendo el resto de su vida en algo agradable a Dios. Otro puede vivir una vida honorable y al final arruinarla con una repentina caída en el pecado. Es decir, nadie que solo vea una parte puede juzgar la totalidad. Es muy importante. Ezequiel 18:21 dice: pero si el impío se aparta de todos los pecados que ha cometido y guarda todos mis estatutos y practica el derecho y la justicia, ciertamente vivirá, no morirá. Fíjate, o sea, eso quiere decir que en un tiempo, un estadio de su vida, fue pecador, pero se arrepintió y entonces empezó a vivir para Dios. Entonces, como Dios ve todo completo, así es como juzga a Dios, porque Él conoce todo. Así que nosotros debemos de tener ese cuidado, ¿verdad? Ahora Ezequiel 18:24 dice: pero si el justo se aparta de su justicia y comete iniquidad, actuando conforme a todas las abominaciones que comete el impío, ¿vivirá? Ninguna de las obras justas que ha hecho le serán recordadas por la infidelidad que ha cometido, y el pecado que ha cometido, por ellos morirá. Ahora tenemos entonces al revés. Una persona puede caminar con Dios un estadio, un tiempo de su vida, y luego por quién sé qué razón, porque yo he visto, y yo creo que tú también has visto a personas así, que se enojan contra Dios porque quién sé qué pasa. Bueno, he visto gente así, que porque tuvieron un accidente, que porque Dios lo permitió, y salen con estos rollos, y luego se apartan de Dios, y se enojan con Dios, se enojan con todo el mundo. Bueno, entonces todo lo que hayan hecho bueno no les será contado como justicia, porque se apartaron. Ya es lo que dice aquí: todas sus obras justas que ha hecho le serán recordadas. No, ninguna de esas obras le serán recordadas por la infidelidad que ha cometido y el pecado que ha cometido, por ellos morirá. Qué barbaridad, es una cuestión es muy importante considerar. Ahora tenemos, ya para terminar, el juicio final. El juicio no se apresura, pero llega. Es decir, Dios no apresura las cosas porque Él tiene su tiempo. Entonces, va a llegar, eso es seguro, ¿verdad? Y al final habrá una separación de malos y buenos. Hasta el final. Puede parecer que la bondad nunca recibe su recompensa, o que muchos escapan de la consecuencia de sus malos actos. Sin embargo, Dios tiene predeterminado el día
en que juzgará a todos los hombres y no se le va a escapar nada. A mucha gente puede ocultarle a los demás, puede ocultarle a su esposa, puede ocultarle a su familia, o sea, a Dios nadie le puede ocultar nada, porque Él nos ve tal y como somos. Así que esa es la cuestión precisamente de esta parábola, que lo que Jesús estaba mostrando es que el juicio final ciertamente llegará. Es decir, que no debemos de preocuparnos por eso. Primera de Crónicas 16:33 dice: entonces los árboles del bosque cantarán con gozo delante del Señor, porque viene a juzgar la tierra. Así que ahí está la cosa, Él es el juez justo. El único que puede juzgar rectamente es Dios, porque solo Él puede discernir entre el bien y el mal. Además, Él ve todo el hombre, toda su vida. No hay nadie que pueda ocultarle, como dije hace rato, algo a Dios. De manera que tenemos dos elementos muy importantes en esta parábola: una advertencia para no juzgar a los demás y la seguridad de que al final llega el juicio de Dios. De esa es la verdad. Salmo 7:11 dice: Dios es juez justo y un Dios que se indigna cada día contra el impío. Así que el que hace impiedad, el que no vive en los términos de Dios, pues está atrayendo para sí mismo el enojo de Dios para consigo mismo. Ya Dios envió a Jesucristo. La siguiente vez que venga Jesucristo, no va a venir como un siervo sufriente, va a venir como un rey vencedor y como el rey justo que juzgará toda la tierra y a todos los hombres. Así que es muy importante, esa es la lección de esta parábola. No debemos desesperar, porque vivimos en medio de un mundo lleno de maldad, lleno de cosas que a veces nuestra mente no alcanza a comprender. ¿Cómo es que hacen tanto mal y pareciera que no pasa nada? No. Nosotros estamos en medio de un mundo hostil, de un mundo que no ama a Dios, pero nosotros somos los hijos de Dios. Así que ese es nuestro lugar. Bueno, pues aquí hemos terminado. Entonces, nos vemos hasta la próxima.